Bien, estamos ya transmitiendo en directo desde la página de México Libertario. Se encuentran ya aquí nuestros invitados, a los cuales yo les tengo un particular afecto y un gran agradecimiento por sumarse a este esfuerzo. Debo de comentar que nuestro moderador, Enrique Cay, tuvo un percance de último momento, entonces pues yo, su servidor Víctor Hugo Becerra, haré las veces de moderador, aunque yo creo que Enrique haría un mucho mejor papel que yo, para el cual él se había preparado. Pero bueno, lo tendremos en otro evento posterior. Por ahora, bueno, solamente agradecer a todas las personas, los seguidores de México Libertario, tanto en México como en otros países, que nos están siguiendo a través de nuestra fanpage. Podríamos comenzar en este momento a presentar la obra del profesor Hope. Quiero comentar que, bueno, yo invité en un par de ocasiones al doctor para que nos acompañara. Él nos comentó que, bueno, la edad, la diferencia horaria, él se encuentra en Estambul, bueno, pues le hacía un poquito difícil, y bueno, además el poco manejo tecnológico. Ojalá se nos una, y si no, bueno, yo seguiré insistiendo para que en un segundo evento que ya estoy preparando para el 9 de septiembre podamos tener al profesor Hope en el próximo evento. Pues vamos a presentar su libro sobre monarquía y también un segundo libro sobre socialismo y capitalismo. Bueno, yo debo de decir solamente, antes de dar la palabra a nuestros invitados, que son parte de la academia y de la intelectualidad latinoamericana especializada en estos temas, y que a mí me da un enorme orgullo haberlos convocado a este evento. Bueno, decir que el profesor Hope es una personalidad rutilante, es el austriaco vivo más importante en estos momentos. Su obra genera polémica, es discutida, es un faro para muchas de las personas que creen en las ideas libertarias y en la escuela austriaca de economía. Y es además, bueno, autor de una gran cantidad de libros, las cuales los que se han traducido al español para facilitar la divulgación de su obra. Bueno, intentamos hacer en estos dos eventos, en este primero y el otro en el 9 de septiembre, y un tercero que estamos también prefigurando realizar también con distintos invitados, pues, para tener una multiplicidad de visiones sobre la obra del académico alemán norteamericano. Bueno, dicho esto, solamente me resta iniciar dándole la palabra a nuestros invitados. En primer término, a Sergio Santillán Díaz. Sergio Santillán es fundador y director del Instituto Mises de México, una de las pocas instituciones que se dedican en México al análisis y la divulgación de la obra austriaca. Yo le agradezco mucho. Él nos hablará un poco del libro de la ética de la propiedad privada del profesor Hope. Y bueno, adelante Sergio, después seguiría Juan Fernando Carpio y finalizaríamos con Diego Giacomini, los cuales ya se encuentran aquí con nosotros. Dicho esto, Sergio, te cedo el uso de la palabra. Claro que sí, Víctor. Para comenzar la presentación del libro, me gustaría platicar un poquito también, como estaba hablando Víctor, sobre el gran Hans Hermann Hoppe, que es un discípulo directo de Murray Rothbard. De hecho, estaba estudiando en Alemania y se fue a Estados Unidos a terminar ahí a estudiar con Murray Rothbard. Fue el último discípulo intelectual y tomó la cabeza de la parte más praxeológica de la escuela austríaca. Él, después de la muerte de Murray Rothbard en 1995, tomó a la cabeza esta parte que aborda la praxeología
como tema principal o como un tema un poco diferente a la escuela hayekiana que tiende a ver un poco más con el orden espontáneo, perdón, por lo cual han habido algunas diferencias en entre austriacos y algunos liberales. Lo que también, a mí lo que me parece muy interesante de Hans Hermann Hoppe es que intelectualmente es muy controvertido y muy retador intelectualmente. Sus libros hacen pensar mucho sobre la ética y sobre el Estado. La verdad es un hombre erudito leyendo su libro. Hay un montón de referencias, muchísimas referencias. La parte del libro que está editando Innisfree, que me parece ser que son en España, de ahí la traducción la hizo José Luis Ricón, que por cierto es ahí un muchacho divulgador que estaba muy activo en redes sociales. Me llevó la sorpresa de cuando estaba leyendo el libro que él lo tradujo, porque yo tuve algunas conversaciones y y es un liberal que ha estado ahí en ciertos debates ahí en las redes sociales. Muy interesante también leerlo. Es ingeniero, por cierto, y se dedica a estos temas austriacos. Pero bueno, ahora pasando al tema del libro, a mí este libro, Economía y Ética de la Propiedad Privada, que es uno de los tantos libros de Hans Hermann Hoppe, empieza un poco extraño el libro, en el sentido de que al ser muy controvertido, la verdad es que Hans Hermann Hoppe es retador intelectualmente, es bastante controvertido también por ciertas declaraciones, bueno, no declaraciones, sino interpretaciones que se han dado muy superficial de su obra. En el libro, este libro a mí me parece muy, muy interesante porque leyéndolo y releyéndolo después de algunos años, pareciera que estuviera escrito al revés, en el sentido de que el primer tema que toma es sobre la falacia de los bienes públicos. Empieza hablando un poco sobre un tema que, por ejemplo, en los otros temas de los otros capítulos, yo creo que la mayor parte de las personas estarían de acuerdo con él, y empieza con un tema sobre la seguridad, los bienes públicos, desmontando las falacias, que yo creo que cuando estaba, cuando estaba releyéndolo, me puse a pensar que pareciera que estuviera al revés el libro, ¿no? Me da esa impresión en el sentido de que es muy desmontando el primer tema de los bienes públicos, que yo creo que la mayor parte de las personas estarían de acuerdo en darle al Estado ciertos bienes públicos, como lo son la educación pública, la seguridad pública, la salud pública, etcétera. Yo creo que en esos temas la mayor parte de la sociedad está de acuerdo de ceder sus libertades al Estado. Entonces me parece como que al libro Hans Hermann Hoppe entra fuerte, entra ya directamente a desmontar prácticamente el aparato ideológico de Estado. Eso cuando tuve mis lecturas al principio del anarcocapitalismo, que por ejemplo, empezando con Murray Rothbard, la ética, la libertad, etcétera, después de ser citado Hoppe es un referente al cual siempre, estando de acuerdo o no con él, es alguien al que se debe leer, pero no me había dado cuenta porque yo ya estaba muy imbuido en la lectura, pero por ejemplo dije, si le puedo dar a alguien este libro, es lo que más me llamó la atención, de volverlo a releer y decir, wow, empieza muy fuerte el libro, prácticamente como le decía, con un tema bastante fundamental. Sin eso yo creo que la mayor parte de la gente estaría de acuerdo en una sociedad que no fuera estatista. Eso me pareció, creo que es uno de los puntos más interesantes y curiosos del libro. Eso me pareció bastante
bastante curioso, la verdad. Después, en la totalidad del libro prácticamente podemos ver cómo Hans Hermann Hoppe nos va desarrollando prácticamente la ética anarcocapitalista. Es un muy buen libro, un muy buen resumen, un poco ya más con aspectos sociológicos, un poco más económicos. Ahí tiene otro libro que se va a presentar también con el Innisfree, que el otro es un poco más de método, es filosófico, epistemológico. En este también se centra en la ética rothbardiana, un poco. No aprofundiza tanto como en el otro libro, pero la verdad, este libro se me hace un muy buen libro en términos generales para conocer e introducirse a la escuela austríaca o al anarcocapitalismo. La verdad es un libro muy, muy, que podríamos decir muy preciado para poder introducirse. La verdad, tampoco, como lo que caracteriza a los austríacos es que somos muy claros para dar a entender las cosas. No necesitamos como que de intermediarios, no necesitamos leer, por ejemplo, a Henry Hazlitt, ¿no? En la economía de la acción, no necesita uno irse a leer a otros libros. Obviamente hay ciertas ciertos conocimientos que podría uno obtener previamente para entender en su totalidad el libro, pero prácticamente es un libro muy, muy digerible. Es también lo que a mí en lo que particularmente me llama mucho de la atención de lo controvertido de Hans Hermann Hoppe es que muestra la ética rothbardiana, la desmenuza y la muestra muy claro en el último capítulo. Por eso es lo que a mí siempre me pareció muy, muy curioso de este libro, que prácticamente cualquier persona estaría muy de acuerdo con la ética rothbardiana. Yo creo que es muy, si la gente le explicara la ética bardiana, la ética de la libertad, de la propiedad, de la vida, que prácticamente se resume en la propiedad, lo que dice Hoppe y lo que creemos prácticamente todos los libertarios y lo que estamos realmente de acuerdo. Yo creo que todos, incluso algunas personas que podríamos decir que son de izquierda estarían de acuerdo con nosotros. Eso es lo que se me hace también muy, muy interesante. También su teoría del Estado me recuerda mucho a la teoría de, habría que hacer un apunte sobre el ataque o la crítica al Estado. La crítica del Estado que tiene la gente de izquierda y la gente liberal prácticamente es la misma. Obviamente hay muchísimas diferencias en las conclusiones, pero prácticamente la gente anarquista de izquierda, no comunista, no socialista, tenemos la misma teoría predatoria del Estado. Rothbard también cita algunos autores de izquierda. Ahorita por aquí tengo ahí las citas y se me hace que prácticamente con los anarquistas de izquierda tenemos muchísimo en común. Lo que sí no tenemos en común es prácticamente desde la metodología de la economía austríaca, porque por ejemplo el anarquismo de izquierda es un buen anarquismo, es una buena teoría filosófica y sociológica, pero económica no tiene nada. Lo que sí tiene una muy potente es la austríaca. Prácticamente diría que es la más desarrollada, junto con la monetarista o ciertos monetaristas, no todos, ¿no? La public choice también. Y ya para concluir, yo creo que este libro debería ser un libro de cajón, un libro que también resume muchos aspectos anarcocapitalistas y que siempre da su leída, su lectura y su relectura, siempre da mucho que pensar y volver a ponerse a pensar en temas que a veces un liberal no reflexiona y luego a veces da por alto y luego volver a repensar los temas, lo hace muy, muy interesante. La verdad, Hans Hermann Hoppe es una persona, un erudito, es bastante culto. Luego cita aquí, cita Mises, cita Rothbard, luego cita a Quentin Levy,
cita luego autores de corte izquierdista. Es una persona muy, muy culta. Está formado por Jürgen Habermas, perdón, de esta escuela postmarxista, podríamos decir, bueno, o que tenía que ver mucho con el marxismo. Después se fue alejando un poco, pero se nota el bagaje cultural de Hans Hermann Hoppe. Entonces ya, como para concluir, los invitaría otra vez a leer al controvertido Hans Hermann Hoppe. Siempre es muy interesante leerlo. Siempre saca uno conclusiones diferentes luego de volver a leer. Ahorita que tuve que volver a leer, tuve que replantearme ciertas cosas porque vuelve siempre, es muy controvertido y llega a puntos muy finitos, sobre todo utilizando el apriorismo, que es una metodología extremadamente potente. Estando de acuerdo o no los austriacos, es una persona a la que debe de leerse y sus libros deben de leerse, y obviamente se seguirán debatiendo ciertos temas que ya luego, si se pueden llegar tenemos tiempo, podremos hablar un poco de eso, pero la verdad es un libro exquisito y los invito otra vez a leerlo. Muchas gracias, Sergio, te agradecemos mucho tus palabras. Bueno, yo quisiera ahora que Juan Fernando Carpio nos hablara de sus impresiones de la relectura que ha hecho sobre el método austriaco del profesor Hoppe. Yo solamente, bueno, debo de decir dos cosas antes de que Juan Fernando haga uso de la palabra. La primera, que yo creo que uno de los contribuyentes más importantes al conocimiento de la escuela austriaca en América Latina ha sido precisamente la contribución de Juan Fernando, una contribución callada, alejado de las candilejas, de los deseos de reconocimiento. Yo no soy un especialista en la obra del profesor austriaco, pero me parece que una vez que voy escarbando, bueno, encuentro una gran contribución y seminal inicial de Juan Fernando en la difusión inicial de la obra de Hoppe. Incluso ayer mismo platicaba yo con Elio Ventrao, el presidente del Instituto Mises de Brasil, y él me hablaba precisamente de su admiración con Juan Fernando, precisamente. Y bueno, dicho esto, y no se nos vaya a ir al cielo Juan Fernando, yo le cedo la palabra a un amigo al cual conozco desde hace 15 años y me da un gran gusto tenerlo aquí en este evento por primera ocasión con nosotros. Adelante, Juan Fernando. Muchísimas gracias, Víctor. Un saludo a Sergio y a Giacomo. Bueno, yo quería hablar el día de hoy, quería conversarles sobre la importancia de Hans Hermann Hoppe. Como sabemos, Hans Hermann Hoppe fue el principal alumno de Murray Rothbard, y para quienes nos consideramos rothbardianos, esto es de por sí ya un espaldarazo importante. Pero lo interesante de Hoppe es que no solo es un continuador solamente de la línea rothbardiana o de Mises, para empezar, sino que de alguna manera él regresa a los términos y a la metodología de Mises, es decir, podríamos decir que salió más misiano que Rothbard en ciertos sentidos, porque, y a pesar de que lo hizo a través de Rothbard, por supuesto, su querido profesor, porque, fíjense, una de las cosas que hace Hoppe entre sus múltiples contribuciones y múltiples logros es explicarnos que Mises resolvió un problema metodológico de cientos de años, de miles de años, y es que aterriza, lo mismo Mises aterriza las categorías de la mente de Kant en categorías de la acción humana. Y eso es un logro formidable de parte de Mises. Y lo que hace Hoppe por su parte es utilizar esas categorías de la acción humana para no solo explicar la economía desde un cierto punto de vista consecuencialista. No me gusta tanto el término utilitario porque, por supuesto, nos lleva a pensar un poco en Bentham y ciertos utilitaristas exagerados o ya extremos
deshumanizantes de las cosas. Pero Mises era sobre todo un consecuencialista en términos económicos, el mejor economista de la historia para muchos de nosotros. Pero lo que hace Hoppe es utilizar la misma praxeología de Mises y la misma metodología para crear enunciados y postulados y encontrar teoremas sobre la realidad para la ética. ¿Y qué es esto? Es básicamente encontrar una ética basada en la praxeología, si se fija, una ética derivada de la acción humana. No es el que debería ser, no es el deber ser, sino que es algo mucho más aterrizado desde lo que se llama, y como ya mencionó correctamente Sergio, basado en el trabajo de sus profesores Habermas y Appel. Hoppe desarrolla lo que se conoce como la ética de la argumentación. Y esto es algo que al propio Murray Rothbard le impresiona en su momento. Dice, básicamente el trabajo del profesor Hoppe rebasó el mío en el tema de derechos naturales. Es decir, si los libertarios habíamos estado esperando, los anarcoliberales, los anarcoliberales, etcétera, habíamos estado esperando una defensa sólida de la propiedad privada y de la autopropiedad para empezar. La más sólida que tenemos hasta la fecha es la ética de la argumentación de Hermann Hoppe. Y de esta se derivan, por supuesto, la idea de una sociedad enteramente libre, enteramente contractual, basada en los derechos de propiedad. Y como mencionaba también Sergio, es el reconocimiento del hecho esencial de la escasez que nos permite no solo tener estos dilemas en la esfera humana, si que nos encontramos con un oso, digo esto ahora aprovechando que estoy en Alaska, pero el ejemplo que pone Hoppe en la ética rothbardiana es puesto en gorila. Tendríamos solo un problema técnico, pero la esfera ética y la esfera, no solo la esfera ética, sino la esfera económica, aparecen con el ser humano. Podemos decir que ciertos animales economizan, sí, por supuesto, pero no es el total de lo que nosotros hacemos, no es el total de complejidad, no es una orden emergente que tiene leyes macro que no existen en los micros. Todo eso es posible gracias al reconocimiento de la escasez. Y las escuelas de economía, estimados amigos de quienes nos escuchan y vean esto después, la potencia de la realidad es directamente proporcional a su grado de reconocimiento de la escasez. Entonces, la escuela que reconoce escasez en todo, incluso el paso del tiempo. La escuela de Chicago cree que se puede inflar la cantidad de dinero y sin consecuencias, si no reconocen eso, la escasez es un vacío inmenso. Los keynesianos, por supuesto, como sabemos, creen que el capital puede multiplicarse imprimiendo dinero, no reconocen la existencia de escasez a nivel de ahorro y formación de capital, por ello el ahorro y la inversión. Y por supuesto, los marxistas son ya el ridículo, el emoji del payaso directamente, si me permiten, para la alusión moderna, porque es el desconocimiento total del hecho de escasez. Creen que solo hay desigualdad o poca prosperidad en general, porque alguien artificialmente creó la propiedad privada y excluyó a los demás. Es un pensamiento más primitivo y más infantil. Entonces, están dando una parte del texto, pero les sigo contando. Lo que nos está diciendo básicamente el profesor Hoppe es que, así como Murray Rothbard derivó toda la economía en Man-Economic State, el axioma de la acción humana y un par de observaciones auxiliares. La diversidad de recursos, la diversidad de talentos, de seres humanos. Básicamente eso deriva Man-Economic State. Bueno, pues podemos decir que Hans Hermann Hoppe hace lo mismo para la ética de la propiedad, la sociedad y un orden privado. ¿Sí? No solo tenemos un gran pensador en términos de metodología, en Hans Hermann Hoppe, sino que realmente este libro que estamos presentando hoy, en ese libro Hoppe deriva todo el sistema Hoppe, como le queramos decir, como la gente en Europa le dice Hoppe, una gente en Hoppe, hace una derivación completa de todo el sistema de la ética y de los derechos de propiedad y la sociedad puramente privada. Y finalmente, como bien decía Sergio también, el profesor Hoppe hace una demolición completa de la teoría samuelsoniana de los bienes públicos, la idea de que los bienes son rivales pero no excluyentes, requieren, sobre todo los que no son rivales y no son excluyentes también, requieren algún tipo de, los primeros, de pago generalizado impuesto a la fuerza de parte de los estados, y los segundos solo pueden ser cuidados por el Estado. Nosotros sabemos que eso también, los derechos de propiedad o comunidades muy cercanas que pueden tener el rasgo de
Nostrum, de la primera premio Nobel Mujer en Economía, o con una comunidad muy cercana que tú como dueña, o con propiedad privada 100% registrada, debidamente transable, etcétera, etcétera, encontramos la solución a estos problemas gaussianos, digamos. Entonces, esto es lo que quería decir en resumen, es que la importancia del cáncer reside en que supera al propio Murray Roberts en el planteamiento de un sistema completo de defensa de un orden privado, todo, desde la ética de la argumentación hasta las aplicaciones económicas más directas para los problemas de las sociedades humanas. Bien, Juan Fernando, muchas gracias. Esperemos que se haya escuchado bien. Vamos a ver en el video de divulgación, pues ojalá se haya escuchado. Me parece que se perdió una buena parte de lo que dijiste. Bueno, entendemos las dificultades de la transmisión. Bueno, Diego, yo te agradezco mucho que estés con nosotros. En este momento Argentina está viviendo el tema Hope está que arde, y en buena medida es gracias a tu esfuerzo, a tu contribución, a que has estado allí insistiendo en la pertinencia de su lectura y la importancia de cada uno de sus libros. En buena medida este esfuerzo de divulgar su obra, bueno, ha obedecido a esa persistencia tuya en apuntar la importancia de su obra para el momento actual. Entonces, sin más preámbulos, Diego, muchas gracias y te escuchamos. Muchas gracias, ante todo, por la invitación a poder comentar la obra de Hermann Hoppe. Muchas gracias al público libertario, liberal, radical, amigo de México y de otros países latinoamericanos. Yo sigo la consigna, me voy a ocupar de este libro también, que son dos libros anteriores a un libro que yo considero que todo latinoamericano debería leer y entender a full, que es Democracy, The God That Failed, que en castellano está traducido por la bajada de ese título original, que es Monarquía, Democracia y Orden Natural. A mí no me parece lo más feliz, pero no es culpa mía, soy tan solo un consumidor. Este libro, Economía y Ética de la Propiedad Privada, se divide en dos cuerpos que parecen diferentes, pero están totalmente interrelacionados y son inseparables uno del otro, que es primero el cuerpo económico y el otro el cuerpo filosófico. Voy a empezar por el comienzo, el económico. El primer capítulo habla sobre la falacia sobre los bienes públicos. Y uno puede leer como economista, obviamente a mí me atrapa, etcétera, etcétera, pero a alguien que no es economista se lo sugiero leer con esta acotación. ¿Por qué escribe sobre la falacia de los bienes públicos? Porque el Estado existe en teoría. Si bien Gustave de Molinari, ya desde el siglo XIX, alumno de Bastiat, había demostrado que los bienes públicos no existen y que todo puede ser proveído, tanto bienes como servicios, en libre mercado, el Estado existe en teoría porque los bienes públicos son diferentes al resto de los bienes. Entonces el Estado tiene que existir para proveer bienes públicos. Dicho esto, ¿qué sigue el razonamiento? Capítulo 1 del libro. O sea, Hoppe empieza el libro como si fuera una suerte de ninja con patada ninja en el medio del pecho a lo que nos adoctrina de la religión del Estado, sus apóstoles, los burócratas y sus mandamientos en las políticas públicas. Él demuestra que no existen los bienes públicos. ¿Y por qué demuestra que no existen? Porque si alguien logra demostrar que no existen,
se murió la necesidad de la existencia del Estado. Si nosotros demostramos que todos los bienes pueden ser proveídos en libre mercado, como decimos en Argentina, listo, caristo, no hace falta más Estado. Y recuperamos nuestra libertad plena para siempre. Bueno, esto es muy interesante. El primer capítulo, él desmantela todo el argumento de la escuela de Public Choice. Y al desmantelar su argumento, es que logra desmantelar la existencia de los bienes públicos. Y concluye que todo bien o servicio puede ser proveído en libre mercado, ergo por empresas en competencia. Y no necesitamos más al Estado. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque en el capítulo 2, tengo 20 minutos, no me voy a poner a explicar el libro, los invito a leerlo. ¿Cómo sigue? El hilo causal de Hoppe es brillante, porque el segundo capítulo se llama Aspectos económicos y sociológicos del Estado. Entonces, ¿por qué sigue con este segundo capítulo? Porque si nosotros aceptamos la existencia de los bienes públicos, que él refuta en el primer capítulo, y por ende aceptamos y convalidamos la existencia del Estado y cooperamos, escuchen las palabras que utilizo, con la existencia del Estado, el Estado está condenado a crecer, y a crecer sistemática y exponencialmente. Y ese crecimiento sistemático y exponencial, que lo explica desde lo económico en este segundo capítulo, que por eso se llama Aspectos económicos y sociológicos del Estado, no es gratis. ¿Y por qué no es gratis? Porque está condenado ¿a qué? A crecer, crecer y crecer. Y el crecimiento del Estado es el crecimiento de los medios políticos, es el crecimiento del poder político. Y los medios políticos crecen a expensas de los medios económicos. Y el poder político crece a expensas del poder social. Entonces, y es muy interesante porque acá en este segundo capítulo, donde apunta a explicar esto que acabo de mencionar, mete por primera vez la ética de la propiedad privada. ¿Y cómo la introduce Hermann Hoppe? Brillantemente. Porque explica, miren, uno de hacerse de propiedad tiene 4 métodos solamente. Y sigue la lógica de Locke. La primera, ¿cuál es? La apropiación originaria. O sea, yo voy caminando por la vida, veo un objeto, escuchen la palabra, objeto, yo subjetivamente le asigno un valor, y al asignarle un valor y apropiármelo, si tiene un valor subjetivo es porque tiene un valor de uso, pasa a ser medio económico, bien económico, y me apropio de él y me hago de propiedad privada. Siempre y cuando, obviamente, ese bien no estuviera previamente en posesión de nadie, ni fuese reclamado por nadie, ni lo tomo violentamente dejando la propiedad privada de nadie. Primera forma. Segunda forma, la producción. Me tengo que poner a producir bienes, que es acrecentar la riqueza. ¿Por qué? Porque acá está la escasez. La escasez es la que le da sustento a la economía, lo explica Hoppe, y es la que le da sustento a la filosofía política. ¿Y qué sucede? Ninguna de estas dos cosas existirían, ni la economía ni la filosofía política, si viviéramos en el Edén. ¿Ok? Porque si viviéramos en el Edén, mi consumo presente no compromete mi consumo futuro. Y mi consumo presente no compromete el consumo presente de mi prójimo, ni el consumo futuro de mi prójimo.
Entonces, ¿qué sucedería? No hace falta ética, porque no hay que determinar qué está bien y qué está mal. Porque ¿qué surge la injusticia y lo que está mal? Cuando en esa pelea por la escasez yo invado el universo de la propiedad privada del otro. Y la tercera forma son contratos voluntarios comerciales en los cuales intercambiamos propiedad privada previamente adquirida por cada uno de nosotros o producida por cada uno de nosotros. Bueno, fíjense que el Estado no tiene ninguna de esas tres formas. El Estado se apropia violentamente por la fuerza física de su propiedad. Entonces esto lo hace inmoral. ¿Por qué? Porque rompe la ética de la propiedad privada. El Estado, para hacerse de propiedad, nos tiene que saquear, nos tiene que primero invadir, después confiscar y más tarde esclavizar, para poder seguirnos confiscando, ¿no? ¿Y cuál sucede? Y esto es muy interesante, porque ¿cuál es el límite para nosotros, los privados, que producimos riqueza dentro de la ética de la propiedad privada? Primero, tenemos una demanda que nos pone límites, ¿ok? Perfecto. Y además tenemos una competencia que nos obliga a producir los bienes haciendo que el producto marginal sea igual a los costos marginales, o sea, producir los bienes al nivel más bajo posible de sus costos. O sea, nos limita la demanda, nos limita la competencia también. ¿Ok? Ahora, el Estado no tiene demanda. Los bienes públicos no lo demanda nadie. Y la revelación de que no lo demanda nadie es que son proveídos por la fuerza. Listo. Entonces, el Estado no tiene un limitante. El Estado no tiene competidor porque los presta monopólicamente. Entonces, el Estado puede despilfarrar, no tiene la necesidad de producir de manera que el costo marginal sea igual al producto marginal. ¿Y qué hace? Esos sobrecostos los transfiere al sector privado en forma de impuestos, regulaciones, dejando nuestra calidad de vida. ¿Y cuál es el único limitante que tiene el Estado? El único limitante que tiene el Estado, a diferencia de nosotros, no es ni la demanda ni la competencia, es la opinión pública. El Estado existe porque nosotros lo queremos sin darnos cuenta de lo que significa. Es a expensas de nuestra libertad. Los burócratas del Estado tienen el poder que nosotros le concedemos con nuestro apoyo, con nuestro consentimiento. Poder que se lo cedemos. Entonces acá es importante entrar al tercer capítulo de Jope. Como pueden ver, el hilo causal de este libro es muy bueno. El tercer capítulo se llama Banca, Estados-Nación y Política Internacional. Acá, ¿qué plantea? Primero, ¿cómo logra el Estado este consentimiento, este apoyo, esta cesión de poder? ¿Qué es lo único que lo limita? Al Estado le interesa que nosotros lo consintamos, lo apoyemos, si es posible hasta el infinito. Y le importa, como decimos los argentinos, un pito, si es de forma activa o es de forma apática. Le importa el resultado. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es la educación estatal pública obligatoria. Y es pública porque los contenidos de la educación obligatoria son delineados por los apóstoles del Estado, que son los burócratas del Estado. Ellos dicen qué nos tienen que enseñar, cómo nos tienen que enseñar, cuándo, de qué manera nos tienen que enseñar. De hecho, fíjense que desde chiquitito, en Argentina, en México, en Perú, en Brasil, todo se enseña de la misma manera. Ejemplos para que lo vean fuertemente. Historia. ¿Qué nos enseña la historia? La historia de los hombres que entraron a batallas, entraron a guerras, mataron, se dieron su vida. ¿Para qué? Para construir el Estado.
¿Qué nos enseñan en geografía? Lo primero que nos muestran es un mapa, que puede ser un mapa que siempre tiene linitas punteadas negras. Dicen, esta es Argentina, esto es México. Lo primero que te enseña en geografía es la conciencia del Estado. Y te dicen, ¿y ves estas linitas? Son los estados miembros, las provincias. Estado provincial, y estas son las capitales. ¿Ok? Estado municipal, conciencia de los 3 niveles de Estado, desde chiquito. Si tenemos una materia de economía, te dicen, Argentina le exporta carne a México, no invento, ¿no? Y México le exporta, no sé, guacamole a Argentina. Listo. Y hay un déficit comercial de México o de Argentina o viceversa. Señores, están creando conciencia de Estado. No es así. Es un señor argentino que era dueño de vacas o frigorífico y un día se pagó un pasaje, decidió tomarse un avión a México, Distrito Federal, y desembarcó y fue a ver a diferentes empresarios mexicanos y le dijo, le quiero vender carne argentina a los restaurantes argentinos en México. Y dijeron, ¡uy, qué bueno! Satisfacer nuestras necesidades, nos brindar un buen servicio. Y lo mismo al revés del empresario mexicano que vino a Argentina. Y si tenemos educación cívica, ¿qué te enseñan? El derecho positivo. ¿Y el derecho positivo qué es? Es el instrumento de dejación de los derechos naturales. El derecho natural es la ley objetiva que te dice, como explicaba Lysander Spooner, qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, ahora, hace 10.000 años o dentro de 10.000 años futuros, independientemente de tu color de piel o tu credo religioso. ¿Ok? Y debajo de ese paraguas de objetividad entra la acción humana, donde entran las valoraciones subjetivas, que ya me voy a ocupar, de los medios y fines que cada uno valoramos. Ahora, la educación pública estatal obligatoria, que era lo que estaba ejemplificando, te adoctrina la religión del Estado. La religión de las políticas públicas. ¿Para qué? Para que uno coopere conscientemente y le dé conscientemente el poder al Estado. Esa es la primer pata con la cual Hoppe explica que el Estado crece, porque con eso crea opinión pública. La segunda es la propaganda ideológica. La propaganda ideológica en este tercer capítulo la explica muy brillantemente. Te dice, y esto en Democracy That Failed está más desarrollado, explica, te dicen, el Estado sos vos, el Estado es nuestro, el Estado es para nosotros. Entonces, si yo te cobro impuestos, esos impuestos te van a volver a vos en bienes y servicios públicos, que está demostrado en el capítulo 1 que no existen. Y entonces, tenés que pagar impuestos contentos porque son para vos. Además, te rompe la conciencia de casta, que lo explica Hoppe en este tercer capítulo. ¿Por qué te rompe la conciencia de casta? Es muy sencillo, te dice, mirá, la democracia es muy generosa. Armate un partido político, presentate a elecciones, ganá las elecciones, que vos vas a poder ser presidente y tu gente de confianza va a poder ser ministro. Entonces, ¿qué haces eso? Ante un Estado que te ofrece esas bondadosas condiciones, vos no te defendés, vos dejás que avance sobre él. Y después explica Hoppe, el monopolio estatal de la fuerza, porque el Estado necesita coacción para vivir. Monopolio estatal de la justicia, porque el Estado, si no, perdería legitimidad si hubiera competencia de otra justicia, y si pierde legitimidad, no hay opinión pública que le entregue el poder. Control de las vías de comunicación. ¿Por qué? Porque el Estado necesita organizarse.
y cuanto más organizado, mejor te va a poder coaccionar, saquear. Y finalmente, algo que logró en forma definitiva en el siglo XX, y avanzo al cuarto capítulo, es el control del dinero. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hay que tener bien en claro, que a partir de esto, Hoppe, como desde final del siglo XIX, principio del XX y sobre todo del transcurso, se fortalece una asociación inmoral y una complicidad solidaria entre Estado, burócrata del Estado, banca que produce dinero fiat y sectores económicos concentrados. Y cómo el liberalismo, que Herbert Spencer, Jay Locke y otros autores han explicado que derivó en neoconservadurismo en la segunda mitad del siglo XIX, eso terminó siendo caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que aquellos países que habían sido los más liberales, donde la coacción de los estados puertas adentro había sido la más baja, necesita dar lugar al imperialismo, primero británico, después de Estados Unidos. Yo por suerte estoy lejos de Estados Unidos, pero ustedes tienen un país que es la mitad de lo que debería ser por culpa de este fenómeno del imperialismo americano. Le sacaron mitad de territorio. ¿Y cómo se construye esto? Esto es muy sencillo. El Estado, por esencia, se tiene que expandir. Y si el Estado es un Estado liberal, explica puertas adentro Hoppe, genera, cuanto más liberal sea, mayor riqueza. Y en el contexto internacional los Estados compiten. ¿Y quién tiene mayores probabilidades de salir victorioso en la agresión? El Estado con mayor poder económico, que lo construyó a partir de ser liberal puertas adentro. Pero para expandirse, tiene que dejar de ser liberal puertas afuera, pasar a ser conservador y ser imperialista. ¿Y ese conservadurismo dónde se refleja? Explica Hoppe magistralmente. En esta alianza, en esencia conservadora entre Estado, burócratas, banca central, dinero fiat y sectores concentrados económicos. ¿Por qué? Porque el Estado se tiene que expandir. Y acá entra por la ventana el otro herramienta, el nacionalismo. Este país liberal puertas adentro le tiene que vender vía nacionalismo a la banca, a los sectores económicos concentrados, le tiene que vender que su prosperidad interna, doméstica, pasa a estar amenazada por amenazas externas. Entonces le dice, tenemos que protegernos. ¿Y qué manera hay que protegerse? Avanzar en forma de imperialismo hacia estados vecinos. Y avanza, pero ¿cómo avanza? Los tiene que convencer, porque tienen que financiar ese financiamiento, esa expansión. Y le dice, miren ustedes, cuando nosotros avancemos, así como yo voy a agrandar mi base imponible y les voy a cobrar impuestos a los nuevos ciudadanos que conquisté, ustedes, yo les voy a asegurar negocios prebendarios protegidos en ese nuevo país, explica Hoppe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando termina siendo victorioso, primero, ¿qué hace? Al país conquistado entra en escena el dinero fiduciario y dicen, miren, ustedes mi dinero lo pueden utilizar como reserva y su dinero fiduciario lo pueden hacer crecer en forma piramidal en base a mi moneda. Mirá vos. Y a su vez, ¿qué le dice a la banca? Vos vas a poder expandir el crédito artificial ya no solo mercados adentro, sino también en los nuevos mercados conquistados.
Y la clase industrial, económica, de la economía real, más concentrada, protegida en los terrenos conquistados, va a poder hacer negocios protegidos por mí y te va a pedir crédito a vos. Y ahora, cuando se genere la crisis de Boom and Bust, o sea, se infla la burbuja, se crea el auge artificial y después vive la recesión, esa alianza no se cae, se fortalece, porque sale el Estado y dice, yo, mira, te salvé, yo rescato a los bancos mayoristas, rescato a los bancos minoristas, rescato a la industria, ¿ok? A ver, principio del siglo XXI, Lehman 2008-2009, ahora 2019, 2020, 2021. Y esto lo explica fabulosamente en ese capítulo 3, que da lugar al capítulo 4, que es el de los análisis de la clase marxista y austríaca. Que acá no me voy a extender, Sergio habló. Básicamente es choqueante cómo empieza, y es fabuloso, esto no me gusta mucho de Hoppe. Empieza y dice, bueno, voy a listar todas las cosas en las cuales los marxistas tienen razón, ¿no? Y presenta muy de vista todas las descripciones y todos los análisis de los marxistas de la lucha que ellos equivocadamente llaman lucha de clases, porque acá están equivocados los marxistas, que en realidad son luchas de castas. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque las clases surgen de los medios económicos. O sea, surge del sector privado. Y si hay alguien que tiene mucha plata y otro que tiene bastante menos, en un libre mercado de verdad, y no en un capitalismo prebendario, a los Bill Gates y compañía, en un libre mercado de verdad, el que tiene más dinero es porque sirvió de mejor forma y más barato al prójimo. El que tiene menos es porque no encontró la forma de hacerlo con la misma eficiencia, los mismos precios bajos, etc. Entonces, esa diferenciación de clases no tiene nada que tiene algo de bueno, que seamos todos iguales, es caer en un problema de ético que va contra la naturaleza del ser humano, que es utilizar el igualitarismo como la vara de lo que es justo e injusto, el igualitarismo como lo que es la vara de lo que está bien y lo que está mal. Y el igualitarismo atenta contra la esencia del ser humano, porque todos nosotros somos todos diferentes, todos tenemos diferentes gustos, diferentes preferencias, diferentes conocimientos, diferentes limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio, la lucha de castas te presenta en forma descarnada la verdadera grieta social, que es la que mejor se ve en Latinoamérica, que es la casta política contra el sector privado. Nosotros trabajamos, producimos, generamos riqueza y propiedad privada de las tres formas éticas que hay, que es la apropiación original, la producción, los contratos libres, mientras que ellos no producen ninguna riqueza, nos invaden, conquistan, confiscan y saquean sin producir absolutamente nada. Y esto hay que tenerlo bien en claro, porque en realidad, ¿dónde está el problema de los marxistas? Que quieren solucionar el problema de la explotación, que la explotación no existe, lo demuestra von Bauer, lo demuestra en el capítulo 2 de este libro Hoppe, dándole el monopolio de todo, de nuestras vidas al Estado. O sea, eliminando la propiedad privada, que es la piedra fundamental de la ética humana. ¿Por qué? Porque anida en los derechos naturales. Nosotros nacemos con propiedad privada, que es nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo, y con esa propiedad privada
transformamos nuestro entorno, escogemos subjetivamente nuestros fines, qué es lo que queremos alcanzar, porque identificamos que tienen un valor que subjetivamente evaluamos más rico, mayor, que todos los fines que no escogemos, que por lo tanto pasan a tener un costo de oportunidad. Y como el valor es mayor que el costo de oportunidad, obtenemos un beneficio. Ahora, y la misma valoración subjetiva con los medios. Y acá pasamos a la parte 2, que es la parte filosófica. La praxeología, la acción humana. ¿Qué es la praxeología? Es la teoría de la acción. Y acá es muy importante cómo plantea desde un costado epistemológico Hoppe lo que es la ciencia económica, lo que es, estoy resumiendo porque me dijiste 20 minutos, estoy terminando, estamos llegando, lo que es la filosofía política, y no menor, la praxeología, que explica en detalle y recomiendan que lo lean, la explica después de devastar científica e intelectualmente toda esa arquitectura de pseudociencia económica que nos quisieron vender desde desde el neoclasicismo, keynesianismo y la escuela de Chicago, monetarismo, a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, emparentando, que Hoppe demuestra que es un grave error, la ciencia económica en términos epistemológicos de metodología con las ciencias naturales, como si las leyes económicas respondieran a si pasa X, entonces Y. Y para ver si esto es cierto, nos tenemos que salir al mundo exterior y nos tenemos que quedar mirando, observando si realmente pasa X, después pasa Y. Y Hoppe demuestra con maestría al principio de esta segunda parte del libro que esto no es así, porque así, a lo sumo, así no se puede validar como verdadero nada. Ninguna proposición económica, a lo sumo, podés validar que todavía no ha sido refutada. Que puede pasar cualquier cosa en el entorno, la situación cambie y entonces no pase X, no pase Y. Y además, estamos hablando de una ciencia social, la economía, como cualquier otra ciencia social, que tiene un conocimiento, y ese conocimiento, lo explica Hoppe, ¿para qué es? Es objetivo para algo puntual. Saber qué hacer y saber qué no hacer. Y siempre debajo del paraguas de la ética de la propiedad privada, o sea, de la ética de los derechos naturales. Es objetivo. Y si alguien aprende y genera conocimiento que proviene del racionalismo de, hago el hilo causal, Hoppe, Murray Rothbard, Mises, voy más atrás, Kant, ese racionalismo lo que me lleva, y lo explica con maestría Hoppe, no me puedo prolongar, a que las proposiciones económicas son axiomas sintéticos a priori, o sea, son verdades axiomáticas que no necesitan convalidación empírica ninguna, porque son verdaderas en sí. ¿Y de dónde está? ¿Dónde se ve esa veracidad? En el proceso deductivo lógico que te llevó a darle formas y en terminar en ellas. Y da magníficamente el ejemplo de la ley de utilidad marginal y de la inflación como fenómeno monetario. Cuando entendemos esto, entendemos que una proposición económica
axiomática, sintética a priori, no puede ser rebatida sin caer en incongruencias. Y esto lo muestra muy bien Hoppe, y de ahí su valor para construir el cuerpo metodológico, epistemológico de la ciencia económica. Hablo de ciencia económica porque soy economista. Es lo mismo para cualquier otra ciencia social. Entonces, yo sinceramente creo que esta parte segunda es inseparable de la parte primera, que no la comenté todo, dejé de lado el dinero fiduciario, porque de hecho soy economista especializado en economía monetaria, entonces es lo que ya lo tengo muy internalizado, la visión hoppiana, que es la visión de Mises, que para mí es fabulosa porque es basada en la ética 100%, o sea, no hay que cerrar todos los bancos centrales del mundo, como digo yo, no tiene que desaparecer todo el dinero fiat del mundo porque generan 1, 2, 3 o 10 o 100 puntos de inflación. Hay que cerrarlo porque no te dejan producir, comerciar, consumir, invertir en la moneda que vos elijas. Y eso nos convierte en un instrumento de poder para los estados. ¿Se entiende? Pero bueno, esto es básicamente el tiempo, lo respeté, me dijiste 20 minutos, 25 hablé. Esto es lo que me parece más importante de estos dos libros que me convocaron a comentar. Repito, para mí el libro más importante para Latinoamérica es Democracy, The God That Failed, de Hermann Hoppe. Bien, pues muchas gracias, Diego. Te quedamos muy reconocidos. Me parece que hiciste una gran travesía por el pensamiento de Hoppe. Bueno, ya nos estamos separando del límite que nos habíamos marcado de 1 hora de este evento. Sin embargo, yo no quisiera terminar sin un pequeño comentario de cada uno de ustedes, pero también una pregunta muy insistente en redes sociales respecto al evento y que tiene que ver con la adscripción de Hoppe como un conservador. Es inevitable la pregunta. Yo creo que es útil ventilar aquí el punto de vista de ustedes. Yo quisiera que, bueno, hubiera un pequeño comentario de cierre, pero también en lo posible, si es necesario, alguna respuesta a esta inquietud. Empezamos contigo, Sergio. Bueno, sí, ya había ahí comentado, ahí visto la pregunta, no veo bien quién la escribió, pero la posición de Hans Hermann Hoppe es una visión conservadora, pero una visión conservadora no en el sentido coloquial o vulgar del que tenemos muy en el imaginario colectivo, sobre todo en México y con nuestro señor licenciado presidente, que atina el conservadurismo a una especie de prácticamente de fascismo, o así es como lo han querido interpretar muchas personas. La visión conservadora de Hoppe es un poco ya tendiente un poco a lo paleolibertario, no a lo a lo paleoconservador, no a lo neoconservador, que tiene otras características ya más diferentes, muy diferentes, totalmente, ya casi prácticamente opuestas a la visión conservadora que se tiene. No me quiero extender mucho, pero me gustaría más un poquito que se leyeran un poco los argumentos, pero prácticamente es una persona conservadora, pero no tiene nada que ver ni con el fascismo, ni con ideas retrógradas, ni nada. Prácticamente es una vida de mí para adentro, de ser conservador, de no consumir drogas, de no a ciertas actitudes. De hecho, ahí tuvo una situación ahí en su universidad, pero prácticamente por ser una mala lectura de la obra de Hoppe. Entonces,
podríamos decir que sí, es realmente un conservador, pero matizando mucho prácticamente que es un conservadurismo que es prácticamente es una ética que no quiere imponer esta visión de su vida ética, de su moral prácticamente. Bien, gracias. Juan Fernando Carpio, por favor. A ver, igual que Rothbard Hoppe buscó en cierto momento cierto tipo de alianzas intelectuales y de otro tipo, tácticas. Rothbard también lo hizo con grupos de izquierda y por eso fue criticado por la gente un poco más del lado conservador o de derecha e izquierda, como sabemos, son categorías sociopolíticas, no tienen nada que ver, o mejor dicho, no se intersectan, sino casualmente con liberalismo versus socialismo, libertad versus socialismo. Pero en el caso de Hoppe, eso podríamos decir que es tal vez la parte, bueno, primero es la más controversial, por supuesto, de este autor, pero al mismo tiempo también es la parte menos esencial. Y es muy refrescante ver cómo ha regresado él a trabajar en temas praxeológicos estrictamente miseanos, en la línea de Mises, luego de hace, digamos, unos 10 años en que estaban este tipo de exploraciones, de alianzas. Había temas alrededor, como bien se mencionó, paleoconservadores, alianzas con gente que estaba en otro tipo de búsquedas, pero esto fue, no sé si temporal o en todo caso es muy incidental, en todo caso a la obra de Hoppe. El mejor Hoppe, para mí la mejor obra de Hoppe es A Theory of Socialism and Capitalism. Yo traduje ese libro junto a un equipo de voluntarios, pero más de la mitad del libro lo traduje yo personalmente. La teoría del socialismo y el capitalismo. Hemos cuidado de que fue publicado por la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, y hemos cuidado que tenga el mismo nombre, que conserve el nombre y la potencia del nombre, que como bien se mencionó, la traducción de Democracy, the God That Failed del título es terrible, es monarquía, democracia y orden natural, cosas así. Se pierde la mitad de la potencia del título con el título. Entonces, en este libro, que es el que más recomiendo yo, A Theory of Socialism and Capitalism, la teoría del socialismo y el capitalismo, es el libro más, primero probablemente del más pionero de Hoppe, porque Hoppe está haciendo básicamente una sociología austríaca de la civilización. Y la escuela austríaca no solo como una escuela de economía y un poco de derecho, o por supuesto filosofía y epistemología como fundamentos para la economía y apoyarse un poco en el derecho, sino realmente la escuela austríaca en todo su esplendor como una corriente de ciencias sociales en general. Tenemos una sociología austríaca en Hans Hermann Hoppe, tenemos un análisis civilizacional basado en la preferencia temporal, tenemos un análisis de los grados de socialismo, cómo afectan distinto a las sociedades, cómo empoderan a distintos grupos. Por cierto, muchas gracias por darme este pequeño espacio al final, porque tuve que interrumpirme un poco, porque estoy en este viaje por Alaska y no sabía si iba a tener que colgar, así que más bien complemento un poquito aquí al final. Gracias por permitirme esta parte, Víctor. Y entonces una recomendación de leer este brillante autor que ha ido más allá de su maestro Rothbard, que ha ido incluso más allá de otros austríacos, en reconocer los aportes del propio Mises y aplicar él mismo sus aportes para abrir nuevos caminos y básicamente hacer nuevos trabajos, como decíamos, en tanto la ética como la aplicación de los principios de propiedad privada, y como vemos aquí también una sociología austríaca, propiamente austríaca, y una sociología del proceso civilizacional, de la civilización versus la descivilización de la sociedad. Y con eso me despido, ha sido un gusto, me gusta compartir un espacio con gente que claramente conoce a los autores, conocen ustedes a los autores anarcoliberales, conocen a Franz Oppenheimer, por supuesto conocen la obra de Rothbard y de Hoppe, y ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Gracias, muy agradecidos, Juan Fernando. Diego, por favor, tus palabras de cierre y un comentario a esta pregunta de dos de nuestros asistentes en Facebook. Puntualmente, yo entiendo desde qué perspectiva se lo critica de conservador a Hoppe. De hecho, yo soy un liberal que estoy a favor de la total libertad de todas las drogas. Entonces, desde ese punto de vista,
entiendo por qué lo pueden acusar de conservador a Jope cuando tiene estos puntos de vista que él está del otro lado, en la vereda opuesta en este tema. Ahora bien, siendo una persona de tanta riqueza intelectual, de contribuciones tan variadas e importantes, a mí me parece de consumidor intelectual, que soy yo o cualquiera de ustedes, o los que están viendo, que es de consumidor intelectual inteligente quedarse con las cosas que valen en serio mucho y dejar pasar alguna que no estemos tan de acuerdo. Excelente, excelente. Exactamente, Giacomini, te apoyo totalmente tu punto de vista. Bueno, yo no quisiera ya prolongar más esto. Esto fue un rápido repaso a dos de los libros de Jope. Vamos a hacer más eventos. El próximo 9 de septiembre tenemos ya preparado uno para hablar sobre monarquía, democracia y orden natural con su traductor Gilberto Ramírez, el colombiano Gilberto Ramírez, y vamos a hablar también de una teoría del socialismo y el capitalismo con el profesor chileno Felipe Munizaga. Y con su traductor Juan Fernando Carpio. Bueno, está muy Cuenta bien. Cuenta conmigo, por favor, Vic. No, encantado. Va a ser un gran gusto. Precisamente, Felipe me advirtió de esta edición que ustedes hicieron, y ya la tienen en un altísimo aprecio. Dicho esto, solamente invitarlos a que esta rápido repaso a la obra de Jope haya sido también una invitación para que los amigos mexicanos y de otros países de América Latina que nos acompañan, la frecuenten, la visiten, no se queden con las impresiones que a veces el debate político o de oportunidad o muy del día a día, a veces nos deja sobre la obra intelectual de algunos autores. Yo los espero para el próximo día 9 de septiembre para este otro evento. Perdón, Diego, adelante, ¿querías comentar algo? Una acotación mínima. Yo tengo la hipótesis que las editoriales no se animaron a poner el título de verdad del libro que van a comentar en la próxima reunión, que es Democracia, el Dios que falló, acá en Latinoamérica. ¿Saben por qué? Porque en ningún lugar falló más la democracia que en Latinoamérica. Así es, exactamente. Vamos a ver qué nos dice Gilberto Ramírez. Este evento del día 9 también contará con el apoyo de Inespri, como siempre. Hemos hecho con una serie de ya casi 10 eventos que hemos hecho con ellos, pero también se va a unir en esta ocasión Unión Editorial para promover precisamente este libro que, ha generado la discusión sobre su traducción. Dicho esto, yo les agradezco mucho la amabilidad de su tiempo y nos estamos viendo en otra oportunidad de México Libertario. Gracias a todos y de verdad muy agradecidos por el tiempo y la generosidad de su talento. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer.